Buenas noches, hermanos. ¿Cómo les va? Amén. Qué lindo, ¿no? Anteayer cuando escuchaba las noticias de que cerraban el fútbol, todas esas cosas, digo, nosotros también no nos vamos a poder ver. Pero tenemos algo nosotros, aunque no nos juntemos, tenemos la palabra, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, el alimento, así que de esto no tenemos que dejar, tenemos que seguir alimentándonos. Y los invito a San Marcos 6:30. Hay un subtítulo ahí que dice alimentación de los 5.000. Por mucho tiempo, los que tenemos más años en el Señor, ¿cuántas veces no hemos escuchado, no? Este párrafo, y es como decimos, como dice mi nieto, ya me lo sé de memoria, pero él sabe que Jesús multiplicó, ¿no?, los panes y los peces. Pero ¿cómo es la palabra que nos habla cada día? Cada vez que vamos a leerla, Él nos dice algo diferente. Así que creemos que en esta noche Dios va a hablar en nuestros corazones, primeramente al mío. Necesito de la palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres.
Amén. Como vemos, aquí comienza diciendo que tenía Jesús con sus discípulos muchas ganas de conversar. Venían de que Jesús los había enviado de dos en dos y querían contarles al maestro lo que les había acontecido en cada lugar. Fueron a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a llevarle amor a la gente necesitada. Y unos venían con gozo, otros de los discípulos venían desanimados, desalentados. Pero Jesús, como los conocía, porque Él era el pastor sabio, un pastor amoroso, que vivía prácticamente con ellos. Todos los días estaban juntos, todos los días tenían en común esa tarea de servir a Dios. Y se habían acostumbrado a contarse las cosas que pasaban, los desalientos, los desaciertos. Y ese día querían contarles a Jesús lo que había acontecido cuando Él los había enviado. Jesús los envió en el nombre de Él y les dijo que vayan con libertad. Y así fue, ellos hicieron la obra. Pero la necesidad de la gente no dejaba. Vieron que ellos se alejaban en una barca como para contarse entre ellos lo que había acontecido, pero inmediatamente se dieron cuenta que habían sido observados por la gente que venía de todos lados. Tenía hambre y sed la gente, multitudes, hasta que, como quien dice, los rodearon. Así que tuvieron que dejar ese retiro que tuvo Jesús con los discípulos, tuvieron que dejar a un lado. Pero qué lindo esa comunión de Jesús con los discípulos, de compartir los momentos lindos y los momentos alegres. Fue entonces que Jesús les dijo a los discípulos: se ha juntado mucha gente. Se ubicó en un lugar y vio una multitud. Y ahí Jesús, dice la palabra, que tuvo compasión. Él tuvo compasión. Su corazón se movió grandemente. Y a pesar que Jesús se terminaba de enterar que su primo Juan el Bautista había sido decapitado, había muerto, y sus seguidores lo habían enterrado, pero a él no le importó a Jesús sus emociones. Él se puso en contacto con los discípulos a hacer el trabajo que le tocaba día a día. Y en ese momento él podría haberle dicho: miren, discípulos, vayan, díganle a esa multitud que se vayan, yo no estoy un poco desalentado por lo que ha pasado. Sabía Jesús que a Juan el Bautista había llegado su hora por la persecución, y sabía Jesús que se avecinaba la persecución para su vida, pero ni así lo detuvo. Él no se movió por sus emociones. Él dijo: voy a la multitud, voy a enseñarles. No solamente les enseñó, sino que fueron sanados. Comenzaron a la mañana y tuvieron todo el día. ¿Saben lo que es todo el día? Recibiendo palabras. Para la multitud era como si el cielo
hubiese bajado a la tierra. No pasaban las horas, pero cuando llegó el atardecer, vieron los discípulos el rostro de Jesús que estaba pálido. Se dieron cuenta que él tenía hambre, así como la multitud. Entonces él dijo, entre ellos empezaron a decir: Jesús, ¿por qué no los despides? ¿Por qué no despide la multitud para que vayan y compres algo para que coman, para que no se debiliten? Dice que algunos estaban parados, ni se habían sentado, estaban tan ahí con la mirada penetrada en el Maestro. ¿Cómo habrá sido lo que salía de sus labios, no? Que algunos dice que parecía que estaban como endurecidos, ni se habían percatado que habían pasado horas parados mirando al Maestro, su enseñanza. Por eso es que el Maestro le dijo a los discípulos, cuando le dijeron dejadlo ir, el Maestro dijo, pensó, tengo que enseñarle a mis discípulos y a la gente algo, y eso algo venía de lo alto, del Padre, porque Jesús no hacía nada que no sea dirigido por el Padre. Fue entonces que él le dijo a Felipe, dadles vosotros de comer. ¿Qué Felipe, imagínese, habrá dicho semejante cantidad? Eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se imaginó por un momento Felipe, ni comprando todo el pan de la ciudad vamos a poder alimentar a toda esta gente. Pero mandó a Andrés, Jesús mandó a Andrés a ver quién era el que tenía algo. Y encontraron a este muchachito que tenía esos 2 peces y esos 5 panes. Jesús podría haber dicho, miren, pongan de un lado o del otro lado los que tengan dinero para comprar. No, él no miró eso. Él les dio la comida espiritual y quería alimentar también la debilidad de los cuerpos de los que estaban allí. Tomó los 5 panes y los 2 peces. El primero los hizo recostar, dice, en la hierba. No sabemos, no dice ahí si había sol, no creo que había árboles, no sé, pero tuvieron todo un día escuchando al gran Maestro. Fue entonces que hicieron recostar en grupos, porque Jesús les quería enseñar una lección. Jesús quería hacerle saber no solamente a la multitud, sino también enseñarle a los discípulos. Los discípulos debían hacer lo que Jesús les enseñaba. Ellos tenían después, en una oportunidad, que hacer lo mismo, lo que Jesús les quería dejar, esta enseñanza. Entonces, al recostarse, recibió el pan y los peces, pero al levantarlos al cielo, Él los bendijo. Pero ¿saben una cosa? Que la bendición de Jesús fue reconocer que el pan había sido dado por Dios, que la tierra tiene sus riquezas porque Dios provee, porque Dios